va a ayudar a poner en perspectiva el doctor Carlos Caro Coria, abogado penalista, a quien le doy la bienvenida. Doctor Caro, ¿cómo está usted? Buenos días. Chema, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Me va usted a disculpar mi ignorancia y le ruego que no lo tome a mal, que le va a perder su tiempo explicándomelo. ¿Puede un juez enmendarle la plana al Congreso como lo ha hecho esta jueza? A ver, teóricamente, un juez constitucional, en este caso una jueza, tiene el poder para paralizar lo que considere conveniente, siempre y cuando hay una motivación. Ajá. Para eso está la justicia constitucional. Es una cosa un poco extraña, porque de pronto tenemos a una jueza ordenando a través de una medida cautelar que se suspenda la labor del Congreso de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Puede parecer un poco raro. Teóricamente es algo posible, sin embargo ya aplicado al caso concreto muchos cuestionamientos, porque de hecho el Congreso es un órgano autónomo, sí, y para que un juez de forma sumarísima, de forma express, pueda dictar una medida cautelar, tendríamos que estar hablando de una situación gravísima, sí, una situación grave, una situación inminente, y conforme a la demanda y a la medida cautelar planteada, lo que está haciendo la jueza es básicamente interpretar las reglas que debe aplicar el propio Congreso. Es decir, está poniendo bajo cuestionamiento el procedimiento del Congreso, sí, básicamente porque señala de que no hay transparencia, de que no se ha publicitado el sentido de los puntajes, por qué motivo cada magistrado que está postulando, cada postulante, tiene un puntaje determinado, y para ella esa falta de transparencia ya implica una paralización. Sí. Y es gravísimo porque además pone la parte final que se suspenda todo mientras dure el proceso, lo cual, sí, es de risa porque evidentemente este proceso tiene para varios años y este Congreso se va el 28 de julio. Sí. Entonces no hay forma de que se pueda proceder con una elección sino hasta que el proceso termine, lo cual es absurdo porque además ya entra un nuevo Congreso en el próximo cambio de mando, y eso significaría que ni siquiera el nuevo Congreso puede llevar adelante la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional porque tiene que terminar este proceso constitucional de amparo que tiene para varios años, ¿no? Para varios años. En otras palabras, los actuales miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato ya se ha vencido hace tiempo, se van a quedar ad eternum, indefinidamente, si procede, si funciona este mandato judicial. Como me dijo un colega, esa es la idea. Es la primera vez que se ve que un tribunal constitucional con 6 miembros cuyo mandato ya se encuentra vencido, se va a quedar en funciones por una medida cautelar de una jueza supernumeraria. La situación a mí me parece especialmente grave, Chema, porque es algo para mí inaudito. El Congreso tiene el poder de decisión y cada vez que el Congreso quiere ejercer ese poder, siempre algo malo pasa. Sí, falta transparencia, se viola un principio, no le gusta a un sector de la opinión pública, un sector de la opinión ciudadana, y claro, siempre hay medidas cautelares por aquí, medidas cautelares por allá. En el caso del año 2019, recordemos que Vizcarra cerró el Congreso. Sí. Entonces, la verdad que bajo esa regla, el Congreso nunca va a poder elegir. Es como que el día de mañana se aparezca también un abogado pidiendo una medida cautelar para suspender la declaración del presidente de la República por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Qué pasa si una jueza o un juez o quien sea acepta un recurso de amparo de un X diciendo que se quede Sagasti 5 años más, hombre? Y se acabó el problema. Es una cosa también grave porque el Jurado Nacional de Elecciones es un ente autónomo y tiene la potestad de poder declarar quién es el presidente de la República. Por lo tanto, acá una injerencia de la jueza en estas condiciones es absolutamente cuestionable, y esa es la razón por la cual la OCMA de inmediato el día de ayer ha abierto investigación y en este momento están allanando las oficinas de la jueza en mención. Sí, pues. Por cierto, he visto también en la red, Chema, sí, para redondear la idea de que esta jueza supernumeraria, que ni siquiera es tu titular, sí, es una jueza que tiene mucho retraso en la tramitación de muchos expedientes. Hay varios abogados que han colgado su información en las redes. Sí. De ser cierto, esto sería además más grave todavía porque significa de que acá habría una suerte de justicia constitucional a dedo, ¿no? Eso es lo que ocurre, porque los casos y no resuelve lo que a ella le parece
es más inmediato. Esta resolución ha sido absolutamente express, esto es más o menos como una declaratoria, como si el país estuviera en guerra, una cosa así, ¿no? Da la impresión. Aunque de pronto sí estamos en guerra por el poder, bueno, con otro nombre. Entonces, acá tenemos una situación muy complicada. De todas maneras, va a haber un sector que va a decir, no, hay que acatar el mandato judicial porque si no, se incurre en desacato, etcétera, etcétera. ¿Qué respondería sobre eso, doctor? A ver, primero hay que tomar en cuenta de que esta medida cautelar es absolutamente ilegítima. Y desde el punto de vista del derecho penal, porque lo que alguien puede decir, esto es delito de desobediencia a la autoridad y el mandato judicial y no se puede desacatar, nadie debe o tiene el deber de ejecutar una orden manifiestamente ilícita. Si el Congreso interpreta que acá existe una orden manifiestamente ilícita, se produce una situación que los penalistas llamamos de colisión de deberes. Tengo el deber de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional como Congreso, pero por otro lado tengo el deber de acatar la orden judicial. Ante esa colisión de deberes, evidentemente yo no estoy en la necesidad ni en la obligación de acatar una orden que es manifiestamente ilegal. Sí. Más aún si es que la orden no es firme. La ley dice que las medidas cautelares se ejecutan de inmediato, pero si el contenido es manifiestamente ilícito, consecuentemente eso no puede acarrear responsabilidades penales, por lo menos de ningún tipo. Ya entiendo. Eso es como los militares que dicen, no, yo cumplí órdenes nomás y tuve que acatar, ¿no? Y violé los derechos humanos o masacré. La famosa obediencia debida. La famosa obediencia debida que se aplicaría ya al fuero político, parlamentario. Parece que nos hemos olvidado completamente de la soberanía popular, ¿no? Y ya pensamos que esta es la soberanía asesorial, no popular, la soberanía de los técnicos, de los expertos, de los sabios, de los no sé qué, y todo lo cuanto. Seamos sinceros, y ahora que queremos hacer, o quieren algunos hacer la nueva Constitución, que el Congreso sea pues un grupo de asesores, ya, nada más, y quien tome las decisiones sean un grupo de notables. Más o menos una JNJ ampliada. Funciona en el Poder Judicial, ¿no? Exactamente. Este es el problema. Bueno, el Congreso entonces parece que de todas maneras va a proceder con podemos discrepar además de eso, ¿no? No necesariamente hay que estar de acuerdo con que el Congreso lo haga, pero no puedo yo impedirlo por la vía judicial, por favor. Mañana por la vía judicial decretamos que Perú le ganó a Brasil también. Hay que cumplir la orden. Bueno, ya que estamos haciendo el símil deportivo, hay otras cosas que no gustan, que está el Congreso de alguna manera discutiendo, por ejemplo, el tema de las acusaciones contra Vizcarra, el tema de las acusaciones contra Daniel Salaverry, contra el exministro Víctor Zamora, etcétera, etcétera, que este Congreso quiere ponerle las banderillas a estos 3 toros antes de que venza su mandato. Y a lo mejor también hay una reacción de los afectados que está influyendo, sin querer queriendo, a través mediáticamente de estas decisiones judiciales. ¿Cómo lo ves, doctor? ¿O soy demasiado suspicaz? Sí, para mí es importantísimo de que el Congreso, como en el fútbol, haga su trabajo hasta el último minuto. Este es un Congreso que ha entrado a parchar un periodo, dado que fue disuelto el Congreso anterior, ha entrado en funciones en enero del año pasado, y por lo tanto es fundamental de que trabaje hasta el último día y sobre todo pueda avanzar con el tema de las acusaciones constitucionales, que siempre han estado sesgadas por temas políticos, acelerando el caso del enemigo y ralentizando el caso del amigo, ¿no? Sí. Para romper esa cadena creo que es importante que el Congreso demuestre hasta el último día de que puede sacar adelante todas las acusaciones constitucionales pendientes. Y que es independiente, ¿no?, de las acciones políticas de moda o de turno o de poder. También tienen que sobreponerse a eso. Ahora tenemos una situación, parece que estamos acá como el famoso libro de la historia de 2 ciudades, ¿no? Estamos en un mundo paralelo. Por un lado tenemos el caso Keiko, que desde hace años está siendo, no ha llegado a ser acusada todavía, pero está siendo de alguna manera, sí es acusada, no ha comenzado todavía el proceso, pero sí es acusada del asunto del financiamiento del partido, de las campañas electorales, el financiamiento ilícito, se está hablando de lavado activo, etcétera. Y ahora está incoándose
como se decía antiguamente, otro caso que va a arrogar alguna acusación, que es el caso de los dinámicos del centro, que va a afectar al señor Castillo de todas maneras. Por más que se diga que él no recibió plata, puede no haberla recibido, efectivamente, sí hay muchos testigos que están hablando de que la plata recolectada por los brevetes, por las extorsiones o por lo que sea, sirvió para la campaña pues de Perú Libre. Primera y segunda vuelta. ¿A dónde podemos llegar con esto, doctor? Esto es una bomba de tiempo que va a estallar de repente en su magnitud total después del 28 de julio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que una jueza nombre al presidente de la República? Chema, efectivamente acá tenemos una situación súper delicada, porque en el supuesto de que el Jurado Nacional de Elecciones declare presidente al señor Castillo, sí, este es un tema que puede escalar hacia él. Tengamos en cuenta que la semana pasada una Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos ya abrió una investigación por este delito en contra de los señores de Perú Libre y los dinámicos del centro. Exactamente. Y la tesis de la Fiscalía, tanto la de Junín, que ve corrupción, como la de lavado, es que parte del dinero ilícito obtenido por los dinámicos del centro podría haber ido a parar para financiar la campaña del señor Castillo del año 2021, con lo cual podríamos tener un presidente sesgado, digamos, ya manchado en el proceso electoral por financiación ilegal. Si ese fuera el caso, evidentemente esto va a generar una crisis no solo jurídica, sino política, porque exactamente, podría darse lugar a las ya discusiones conocidas acá en el Perú en torno a la vacancia presidencial. Volvemos otra vez al ciclo fatal de la vacancia. Tenemos un karma extraordinario, nos encanta volver otra vez a volver al pasado. O sea, el concepto de futuro no existe en este país, todo es regresar al país. Y nos vamos a enfrascar en otro debate agotador en materia de vacancia, de vacancias como las que hemos tenido durante los últimos 5 años. Efectivamente, Chema, ¿no? Y entonces, eso, digamos, va a tener su propio trámite eventualmente político, porque el caso penal va a continuar, claro, no contra el señor Castillo. Si el señor Castillo fuera presidente, él es intocable, conforme al artículo 117 de la Constitución durante su mandato, pero, digamos, el impacto político sí lo puede sufrir y podría contra él promoverse alguna petición de esta naturaleza, y más aún con la fuerte oposición que va a tener en el Congreso y en general en la sociedad. La sociedad peruana está partida, prácticamente mitad entre los que están con el señor Castillo y los que no están con él. Exactamente. Bueno, así estamos, doctor Carlos Caro, muchas gracias Buen día, por desasnarme.